Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto que nos estén acompañando en este panel del Quinto Congreso de Estado y Políticas Públicas. El panel se titula, como ustedes saben, Desarrollo Territorial, Desconcentración Urbana e Industrialización en Sectores Estratégicos, y nos acompañan para llevar adelante las exposiciones Luis Caballero, Cintia Jaime y Diego Roger, a quienes le agradezco muy especialmente que nos acompañen. También quiero agradecerle a los asistentes que están aquí presentes en el panel. Tenemos más de 50 asistentes de distintos lugares del país, también nos acompañan de algunos países latinoamericanos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros para trabajar esta temática, que es una temática relacionada o en la que procuramos abordar con un eje transversal del desarrollo territorial tres problemáticas que son, digamos, relevantes y estratégicas para el desarrollo de los territorios, como es las cuestiones vinculadas al desarrollo rural, como son las cuestiones vinculadas a la desconcentración urbana y como es la industrialización en sectores estratégicos y más puntualmente la industrialización en determinados recursos naturales a partir de la posibilidad que se abre con el proceso de transición energética. Yo voy a hacer una breve presentación de los especialistas, colegas y amigos que nos acompañan en el panel, para luego sí ya darle la palabra a ellos. La idea es que realicen exposiciones de unos 15 a 20 minutos y luego, al finalizar las tres exposiciones, podamos recuperar las preguntas de los asistentes y formulárselas a los especialistas. En ese sentido, les queremos pedir que a medida que vayan transcurriendo las exposiciones, nos pueden formular las preguntas a través del chat, que luego se las formularemos a ellos. Brevemente voy a presentar a Luis Caballero. Luis Caballero es economista, ha realizado estudios de posgrado en organizaciones de la sociedad civil en Flaxo y en desarrollo territorial y economía social en la Universidad de General Sarmiento. Actualmente es gerente de extensión de INTA, en realidad el cargo es un poquito más largo y dice algo así como gerente de gestión de la implementación, financiamiento y fortalecimiento del sistema de extensión. Lleva más de 20 años trabajando en el sector público, en distintos programas sociales y programas vinculados al desarrollo rural, en organismos como el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de la Agricultura Familiar y el INTA, y sus temas de especialización son la agricultura familiar, el desarrollo rural, la economía popular y solidaria. Y la temática que Luis va a trabajar está relacionada con el tema de desarrollo rural, muy importante, muy relevante en un abordaje, en una implementación de políticas públicas de desarrollo territorial. Seguidamente voy a hacer la presentación de Cintia Jaime. Cintia es abogada, es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación SDGs y del programa Bienvenido a mi Pueblo. Este es un programa que se implementa en la provincia de Santa Fe en articulación con el gobierno provincial y los gobiernos locales. Cintia es argentina y está radicada en Suiza desde hace más de 25 años. Allí realizó estudios de posgrados en gestión de las organizaciones de la sociedad civil en la Universidad de Basilea, donde actualmente se desempeña como docente en el Centro de Estudios Filantrópicos. Y además es emprendedora social y está abocada a temas sociales. La temática que Cintia va a abordar en el panel de hoy está relacionada a la desconcentración urbana y la potenciación de pequeñas localidades, pequeños pueblos, y nos va a contar la experiencia del programa Bienvenido a mi Pueblo. Y finalmente, Diego Roger es licenciado en Ciencia Política, es magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica por el ITBA, está realizando estudios de doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Quilmes, donde también es investigador en esa universidad. Sus temas de especialización tienen que ver, remiten a la relación entre energía y desarrollo, y además es consultor en el sector industrial en temáticas tecnológicas energéticas. También se desempeña como coordinador de las comisiones de industria y transición energética
en el PJ Nacional, y es un especialista en justamente la temática transición energética, sector energético, políticas de industrialización e industrialización de recursos naturales vinculado al aprovechamiento de las energías renovables, de modo tal que son tres temáticas que vinculan la cuestión del desarrollo territorial desde diversas perspectivas complementarias, en muchos casos, de modo tal de que, bueno, con esta muy breve presentación ya le voy a dar paso a Luis Caballero para comenzar su exposición. Muchas gracias, Luis. Adelante. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder estar acá compartiendo y charlando un poco con tanta gente, algunos conocidos veo por ahí, así que, bueno, interesante. Y gracias también muchas gracias a Flaxo y a UMED por la invitación y la posibilidad de ser parte de este panel. Yo voy a tratar de compartir brevemente 4 grupos de ideas en torno a un poco a la pregunta de qué me parece que puede aportar la agricultura familiar a pensar la cuestión del desarrollo territorial. En primer lugar, el tema del desarrollo territorial ha sido un eje central en el debate del Estado y de las políticas públicas en los últimos 20, 30 años, y en mi opinión, en este debate han primado dos enfoques centrales, podríamos decir, ¿no? Dos maneras de entender el desarrollo territorial. Una idea que planteaba el desarrollo territorial desde un lugar sin conflicto, ¿no? O que de alguna manera lo niega o lo oculta, y pone el centro en el tema del consenso, presentando el desarrollo territorial como un proceso un tanto armonioso, idílico, ¿no? Donde los distintos actores de un territorio se pueden juntar, se sientan en una mesa, discuten sus distintos proyectos y puntos de vista, y en todo caso la metodología es lo que permite que lleguen a acuerdos y a consensos sobre los cuales se impulsan procesos de desarrollo territorial. Este enfoque es el que primó en muchos de las acciones de organismos internacionales, multilaterales, en algunas políticas públicas, ¿no? Otro enfoque, me parece, en cambio, es el que plantea que el desarrollo territorial nunca es un proceso armonioso e idílico, porque existen actores de muy distinto tipo, con muy distintos intereses, proyectos, visiones de mundo, y también con muy distintas capacidades de poder, ¿no? y posibilidades de imponer sus propuestas o capacidades de vetar las propuestas de otros, ¿no? Entonces, en este enfoque, el conflicto es un aspecto que es inherente, que es constitutivo de los procesos de desarrollo, y en todo caso lo que tenemos que hacer desde las políticas públicas no es pretender negarlo o esconderlo bajo de la alfombra, sino por el contrario trabajar en un sentido político a partir de las cuestiones que se presentan como socialmente problematizadas, porque es en esas cuestiones socialmente problematizadas que se encuentra el germen de posibilidad de transformación de una determinada situación a otro estatus que sea más inclusivo, más democrático, más justo, ¿no? Este enfoque me parece que se ha nutrido mucho del aporte de la geografía crítica brasilera, Milton Santos, Bernardo Manzano Fernández y otros, pero también de otros autores y de otras disciplinas, ¿no? Estas dos miradas del desarrollo territorial, en mi opinión, han estado como en contrapunto, en debate, ¿no? Dentro de las políticas públicas en estos últimos 20, 30 años, por lo menos dentro de los sectores populares, progresistas, nacionales, ¿no? De los sectores interesados por el desarrollo, los sectores que no se interesan por el desarrollo, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero sobre todo ese debate me parece que ha sido más fuerte durante los 90, durante los 2000 o la primera parte de los 2000. Creo que después ha ido quedando claro la poca adecuación a la realidad del primero de los enfoques, ¿no? Si tuviéramos que pensar cuáles han sido como las principales cuestiones socialmente problematizadas en lo que hace al ámbito agroalimentario en nuestro país, en este periodo de estos 20, 30 años, me parece que hay
algunas distintas, un puñado de cuestiones que han emergido con fuerza en este periodo en relación al modelo hegemónico dominante de la agricultura industrial o del agronegocio, ¿no? Si las quisiera repasar muy brevemente y tratando de seguir un orden histórico más o menos ordenado, habría que remontarse primero a mediados de los 90, ¿no? La situación de muchos pequeños y medianos productores, chacareros, tamberos, de la región pampeana principalmente, ¿no? Productores que en las décadas anteriores habían estado insertos dentro del modelo productivo de la Revolución Verde, y que en los 90 caen en la quiebra o en el sobreendeudamiento con los bancos, ¿no? Por un lado, ante el modelo económico de la convertibilidad y de la reforma del Estado de Cabal y Menem, pero también ante la imposibilidad de adaptarse a un cambio en el modelo agropecuario que estaba planteado para mayores escalas y mayores superficies productivas, ¿no? El movimiento de mujeres agropecuarias en lucha, por ejemplo, a mediados de los 90, me parece un ícono de esta emergencia, ¿no? Posteriormente, otra cuestión que aparece como socialmente problematizada está dada en las zonas de borde del proceso de pampeanización, ¿no? Las zonas donde el avance del modelo productivo de la agricultura industrial se empieza a extender y a desbordar la región pampeana y se empieza a imponer en zonas extrapampeanas, ¿no? En el norte de Córdoba, en Santiago del Estero, en Salta, en el norte de Santa Fe, Chaco, ¿no? En esos territorios, en estos años, se dan conflictos de avance de la frontera agraria que se expresan, por un lado, o en la destrucción de monte nativo, o en el desalojo y expulsión de familias campesinas indígenas que eran poseedores ancestrales de esas tierras, pero también en la caída de la producción de los cultivos industriales, que eran característicos de esas economías regionales, y en su reemplazo, o sea, por las oleaginosas, soja básicamente, centralmente, o bien ganadería, que venía de corrida del sur, a su vez por la soja, ¿no? Ahí hay casos de situaciones de conflictos, como por ejemplo el desalojo de Doña Ramón, una campesina en el norte de Córdoba, que le pasan con la topadora por arriba del rancho, o los campesinos del Mocase, Cristian Ferreira, Miguel Galván, ¿no? Que son muertos en la defensa de sus tierras ante el avance del agronegocio, que son como casos icónicos, ¿no? de esas problemáticas. Posteriormente, otra cuestión socialmente problematizada que emerge en relación a esto es la de los pueblos fumigados, ¿no? Esta cuestión se expresa más en los territorios que son del borde periurbano, urbano, de las localidades pequeñas y medianas, incluso también en algunas grandes, como en la ciudad de Córdoba, dentro de la región pampeana, ¿no? En torno a las crecientes fumigaciones con agroquímicos y al aumento de distintas enfermedades respiratorias, de piel, pero también incluso malformaciones, abortos espontáneos, cáncer. El emergente que expresa, digamos, esta cuestión problematizada, o hay distintos, ¿no? Pero podemos recordar el caso del barrio Ituzaingó anexo en Córdoba y el juicio a los aplicadores en ese caso, la conformación de distintas redes y movimientos, desde el Paren de Fumigar, los médicos de pueblos fumigados, etc. Y también por ejemplo, los relevamientos sanitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, o, por ejemplo, las más de 150 ordenanzas municipales en distintos municipios del país de prohibición o regulación de las fumigaciones, tomando o atendiendo a este emergente y a esta problemática, ¿no? Una cuarta cuestión socialmente problematizada que se da en este periodo también, pero quizás a diferencia de las anteriores, es un proceso que era ya permanente, de más larga data, de varias décadas, y que estaba bastante invisibilizado, y en todo caso, lo novedoso es que ahora, en la actualidad, está cobrando más visibilidad política, es la presión inmobiliaria y el avance de la urbanización sobre los cordones periurbanos de las grandes áreas metropolitanas, tanto sea con fines de urbanización popular, vía loteos formales o vía asentamientos informales, o también por la tendencia a la suburbanización de sectores de altos ingresos,
vía countries y barrios privados, barrios cerrados, ¿no? Entonces, este proceso avanza sobre territorios que históricamente eran productores de alimentos para abastecer a las grandes ciudades, y desplazan, por ejemplo, el cordón hortícola en el Gran La Plata o en la zona norte acá del área metropolitana, en la zona de Pilar, Escobar, pero también pequeños tambos, ¿no? En la zona de Cañuelas, de San Vicente, de Marcos Paz, en distintas áreas de lo que hace el sector circundante del área metropolitana, ¿no? Una consecuencia muy grande que tiene este proceso es que se naturaliza una lógica de producción y de abastecimiento de alimentos para las ciudades, donde los alimentos viajan cientos de kilómetros desde el lugar que se producen hasta el lugar que se consumen, ¿no? Por ejemplo, la verdura que se produce acá en el cordón hortícola platense, en torno a la ciudad de La Plata, abastece a muchas ciudades, no solo de la ciudad de Buenos Aires, no solo a muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, sino a muchas ciudades de otras provincias de la región pampeana, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, que perfectamente tienen condiciones agronómicas para poder producirlas localmente, ¿no? O, por ejemplo, el caso de la leche, que asociado a la desaparición de los pequeños tambos, se genera un modelo donde la leche viaja capaz 600, 700, 800 kilómetros entre el tambo y el consumidor, ¿no? Y no estamos hablando de la Patagonia Austral o la base Marambio, sino acá mismo en la región pampeana, que históricamente ha tenido pequeños tambos, ha tenido pequeñas usinas lácteas, ha tenido capacidades y experiencias concretas de provisión y de autoabastecimiento de este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, de una rápida recapitulación de estas cuestiones que han emergido como socialmente problematizadas en estos últimos 20, 30 años en los debates sobre desarrollo territorial y políticas públicas, ¿qué podemos aprender, ¿no? Y qué hay de nuevo en el contexto en el que estamos hoy, en 2020. ¿Sobre qué podemos aprender de los debates sobre desarrollo territorial en función de estos procesos? Yo diría que algo que tenemos que aprender es que las políticas públicas no pueden proponerse abordar el desarrollo territorial como algo armonioso, romántico, pretendiendo negar la existencia del conflicto, de tensiones, ni tampoco como algo a ser planificado centralmente de arriba para abajo y subordinado a criterios de crecimiento económico por sobre los criterios del desarrollo, ¿no? Hemos tenido una experiencia, incluso en un gobierno del mismo signo político que el actual, hace 10 años, que fue la iniciativa del Plan Estratégico Territorial del Bicentenario, 2010-2016, que llevó adelante el Ministerio de Planificación Federal, que por un lado hay que reconocer que fue una iniciativa muy interesante en términos de proponerse el objetivo, la intencionalidad de llevar adelante una planificación territorial a nivel nacional, pero donde las únicas voces, los únicos planificadores que aportaron contenido a ese plan fueron, por un lado, los actores estatales o las grandes cámaras y sectores empresariales, y donde el resultado el producto de ese trabajo es un mapa nacional de proyectos, de infraestructuras, sean autopistas, hidrovías, redes de alta tensión, gasoductos, etcétera, para favorecer centralmente la producción y la circulación de mercancías, la competitividad y las exportaciones, ¿no? Es como si jugáramos un TEG, el mapa ese del TEG, y dijésemos, bueno, acá hacemos soja, acá hacemos litio, acá hacemos petróleo, acá hacemos minería, acá hacemos madera, y nos ocupamos de las vías de conexión para poder generar exportaciones y en todos esos sectores, ¿no? Es como que es una manera de pensar la planificación del desarrollo territorial que sigue confiando en que la mano invisible de la economía de mercado y del comercio internacional son los que van a traer el desarrollo y el bienestar a toda la población, ¿no? Me parece que en el contexto en el que estamos hoy, en 2020, creo que hay una situación nueva y que se abre una ventana de posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? Por la combinación además de todo este proceso que vengo describiendo, de otros 2 o 3 factores particulares, ¿no? Que son, por un lado, que tenemos fresco el registro y el recuerdo
del fracaso de las promesas, de las falsas promesas o de las recetas de soluciones neoliberales de vía ajuste, ¿no? Como para resolver los problemas del desarrollo. Por otro lado, que la combinación de la situación actual de, por un lado, la pandemia global del COVID, asociada a la crisis climática y la crisis ambiental global, están poniendo de manifiesto y generando conciencia cada vez más fuerte, y en esto el rol de los jóvenes, de las y los jóvenes es muy importante, me parece, sobre la necesidad de revisar críticamente y reformular el sistema agroalimentario a nivel global, ¿no? Y de la mano de esto, el tercer aspecto me parece es que queda de manifiesto que la agricultura familiar se consolida y cobra visibilidad, tanto en nuestro país como en muchos otros lugares del planeta, como el verdadero o el principal sujeto productor de alimentos, y al mismo tiempo como un modo de producción de alimentos, o el sujeto que encarna un modo de producción de alimentos, que es el que puede contribuir a enfriar el planeta, ¿no? Hasta la misma FAO reconoce que a nivel global más del 95% de los productores agropecuarios son agricultores familiares, son alrededor de unos 500 millones de productores familiares a nivel global, y aun cuando acceden a la tierra en condiciones muy, muy desparejas frente a los productores empresariales y la agricultura industrial, son los que producen alrededor del 80% de los alimentos a nivel global, ¿no? Y son por datos mismos de la FAO, no de la Vía Campesina o de una organización claramente identificada con ese sector, ¿no? Entonces, para ir redondeando, me parece que hoy el contexto de la pandemia nos hace tomar conciencia de lo realmente esencial, ¿no? La pandemia nos fuerza a pensar cuáles son los trabajos esenciales, la importancia de la salud, la importancia de la vivienda, la importancia del agua potable, la importancia del alimento, la importancia de los médicos, de los maestros, de los doctores, ¿no? Nos hace un poco en lo útil de las cosas y a desformatearnos un poco de la lógica del consumismo sin límites, ¿no? También este contexto se caracteriza, me parece, por que la sociedad, en el caso nuestro argentino, pero como un fenómeno que se va dando cada vez con más fuerza a nivel global, la sociedad valora cada vez más crecientemente que los alimentos sean sanos, sean frescos, vengan de cerca, no viajen kilómetros y kilómetros, ¿no? Que sean agroecológicos o ecológicos. Europa está planteando en su agenda para el 2030 que el 25% de las tierras agrícolas, por lo menos en 2030, deben ser de producción ecológica. Y entonces hay una situación ahí que es diferencial, me parece, a lo que se daba en estos últimos 20, 30 años, en el sentido de que el movimiento social por la agroecología, por la soberanía alimentaria, por la justicia climática, actualmente tiene una importante base urbana, ¿no? No son solo las comunidades campesinas que están luchando por defender sus tierras contra las topadoras, para evitar los desalojos, sino que en los sectores urbanos estos enfoques, estos planteos, estas reivindicaciones crecen, se multiplican, e incluso están construyendo capacidad de veto, ¿no? Si pensamos y analizamos un poco lo que está pasando en el debate en torno a la propuesta de la instalación de las granjas, de las megafactorías, las megagranjas de producción porcina para abastecer la demanda china, vemos que hay algo de eso, ¿no? Que hay una sociedad urbana y sobre todo mucha fuerza a los jóvenes que pareciera que construyen capacidad de veto sobre ese tipo de proyectos, ¿no? También, en particular en Argentina, ¿no? en esta coyuntura, son los movimientos de los horticultores, de los cordones periurbanos, ¿no? Que, por ejemplo, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la MT Rural, han sido las caras visibles y las caras más activas de la resistencia a las políticas de ajuste del macrismo, que se están constituyendo y se hacen visibles como un nuevo sujeto social agrario, ¿no? Que son productores de la comunidad boliviana, en su gran mayoría arrendatarios, con gran capacidad de trabajo, y que a partir de organizarse se están independizando de la posición subordinada que tenían en las cadenas de provisión de alimentos, que les recargaban quizás hasta
un 800, un 900, un 1000, un 1000 y pico por ciento entre lo que cobraban ellos a culata de camión en la quinta por el producto, por el producto de su trabajo, el precio que en cualquier verdulería de nuestros barrios se pagaba, ¿no? Luis, Estos quedan movimientos... 3 minutos para el cierre. Estos movimientos, entonces, han desarrollado nuevos y creativos repertorios de lucha, en verdurazos, feriazos, y han construido un puente con los sectores medios urbanos, están politizando la alimentación, ¿no? Y al mismo tiempo están desarrollando sus redes de almacenes agroecológicos, de nodos de consumo, de ferias, ¿no? Y lo que se ve también en la coyuntura actual de la pandemia es que hay una explosión de la demanda y del interés de los consumidores por esto, ¿no? Entonces, surgen de la mano de estos actores distintos proyectos, iniciativas, ¿no? Desde el proyecto de ley del Procrear Rural, de colonias agroecológicas, el proyecto de ley de cinturones verdes, el proyecto de ley de la marcha al campo, ¿no? Ocupan distintos espacios en la estructura institucional, en la conducción del mercado central, en la Secretaría de Agricultura Familiar, en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay un escenario que me parece que permite traccionar otro tipo de políticas en este sentido, ¿no? Último. Me parece que el desafío que tenemos como Estado y como desde las políticas públicas, si queremos promover el desarrollo territorial, es reconocer este rol central de la agricultura familiar en la producción y el abastecimiento de alimentos, que la producción de proximidad, de cercanía, no solo mejora la calidad del producto, porque es un producto más fresco, sino que tiene muchas otras externalidades positivas, porque reduce el gasto energético, disminuye el consumo de combustible, disminuye los accidentes en las rutas, genera alimentos más sanos somos personas más sanas, ¿no? Y que al mismo tiempo un campo con productores que pueden producir alimentos sanos y venderlos en condiciones justas, es también una sociedad menos desigual, menos fracturada, es una sociedad en la que nos dan más ganas de vivir, ¿no? A todos, y hace a la felicidad del pueblo y hace a la mejor calidad de vida para todos y todas los argentinos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis por tu exposición, por enmarcar la exposición en torno de estos cuatro cuestiones socialmente problematizadas en torno del desarrollo territorial, y luego atravesar o introducir la cuestión de la agricultura familiar, o junto con eso incluir la cuestión de la agricultura familiar y el rol de la agricultura familiar en términos de desarrollo territorial. Así que, digamos, ideas, aportes y reflexiones muy interesantes para pensar las cuestiones vinculadas al desarrollo rural, al desarrollo territorial, la agricultura familiar, justamente en relación con el modelo, con los modelos de desarrollo. Ahora le vamos a dar paso a Cintia Jaime, y la exposición de ella va a estar vinculada a, digamos, algo así como las dos caras de un proceso, partiendo de los procesos vinculados a la concentración urbana y aquellas estrategias, en este caso promovidas en articulación público-privada, pública con organizaciones de la sociedad civil, en torno de potenciación de pequeños pueblos rurales y desconcentración urbana, que es una experiencia muy interesante desde ICIS, y a quien ahora mismo le cedo la palabra a Cintia para que nos cuente esa experiencia. Muchas gracias, Cintia. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alejandro, y bueno, buenas tardes a todos, a los colegas también de la exposición. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, brevemente les voy a hacer una presentación. Nosotros trabajamos desde el sector civil, somos una fundación que trabaja con objetivo, con pasión en temas de desarrollo territorial, que parece tan técnico, pero bueno, nuestra fundación realmente tiene pasión por una balanza territorial a nivel mundial, y desarrollamos una prueba concreta en Argentina, y en este espacio es donde vamos a comentarles qué llevamos a cabo durante los últimos años y qué visualizamos en este deseo de potenciar el desarrollo rural y de descentralizar ciudades. Y si me permiten, voy a tomarles la pantalla para poder hacer la presentación.
bueno, llevamos adelante un programa para descentralizar ciudades y repoblar comunidades rurales, llamado Bienvenidos a mi pueblo. Y les quiero contar que desde Suiza, el lugar donde en este momento, desde hace 25 años vivo, como en los países de Europa, como en América Latina o en Asia, existen pueblos que se están despoblando. Esto ha sido registrado durante décadas, ¿verdad? Y antes de la pandemia, estos son registros de las Naciones Unidas en 2009, y después pararon de contar, 3 millones de personas migraban semanalmente hacia las ciudades. O sea, un despropósito, y ustedes ven cómo han crecido las ciudades en los últimos tiempos. Hubo distintos quiebres estructurales que bueno, ya sea por temas de tecnificación del agro, por otros factores que son también climáticos, inundaciones, por sequías, y hubo un corrimiento y un solo foco para ir. La migración se orientaba solo hacia las urbes. Y en vez de buscarse soluciones en el lugar donde se generaba el problema, se pensó en buscar soluciones en la consecuencia, en las ciudades. Y aquí tenemos una urbanización realmente promovida por políticas públicas, y este tema es central, ¿no? ¿Qué tenemos cuando promovemos resiliencia, ciudades inteligentes, cuando nos densificamos? Esta solución que fue promovida a nivel mundial y sostenida por gobiernos, bueno, nos dio como resultado una concentración y magnificación de la pobreza en zonas de áreas excluidas, informales y de rápido crecimiento. Pero además hay un impacto ambiental que también lo registran las Naciones Unidas, en donde se consume el 80% de la energía global, se genera el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero y se produce el 70% de los residuos globales del planeta. O sea, esto es el resultado de hacinarnos, y además, después de esto nos vino la evidencia, la fragilidad de las ciudades con el COVID, ¿verdad? Donde realmente uno notó ese espacio totalmente reducido y donde nos estamos cuestionando, y vino a interpelar qué sentido tiene la urbanización y si realmente seguir densificándonos está agravando el problema. Nuestra fundación nace en el 2013. Hicimos estudios sobre, digamos, cuáles eran las razones por las cuales no se buscaban soluciones, o si se buscaban en los pueblos, qué tipo de soluciones se buscaban. Entonces ahí fuimos identificando algunos factores que después se transformaron en ejes de trabajo nuestro, y veíamos que, por ejemplo, la actitud acogedora estaba ausente, ¿verdad? Si había gente, se promovía, decía, bueno, nosotros queremos que venga gente, pero luego esta gente estaba y se veía que no estaba integrada. Y bueno, y después finalmente se iban o no se llegaban a arraigar. En otros casos, en muchísimos casos, vimos que en realidad, si había un traslado, una relocación, a veces no se hacía un estudio de mercado, no se hacía un estudio de real demanda del pueblo, de la región, para saber si este trabajo que estaba generándose era o no sostenible financieramente. No es menor pensar que toda la migración, a nivel mundial, el 70% de la migración es por causas económicas. O sea que trabajando ese eje, uno empieza a girar una rueda distinta. Y si ese eje no funciona, es la causa por la cual la gente se va del pueblo también. Y en otros casos vimos que había otro eje que había que visualizar como una problemática o un cuello de botella, que es todo lo que es la infraestructura del pueblo, ¿verdad? Es decir, encontramos pueblos que carecían de infraestructura necesaria, como escuelas, viviendas, transporte, conectividad, que hoy en día es un punto fundamental, atención médica, desde luego. Bueno, todo esto inspiró estos 3 pilares, bienvenida, trabajo y vivienda, que pusimos dentro del programa Bienvenidos a mi pueblo, que tiene como objetivo desbloquear ese potencial de los pueblos rurales. Nosotros asumimos que un pueblo inserto en una región potente debe articularse en estos 3 factores, estos 3 ejes, para poder desbloquear el potencial de este pueblo.
El programa entonces creó metodologías para construir y luego fortalecer estas 3 condiciones necesarias para que la repoblación sea sustentable, es decir, la bienvenida, que el negocio funcione o el trabajo, y que tenga vivienda extensiva a la infraestructura. En 2014 seleccionamos Argentina. Argentina es uno de los países que lidera el ranking mundial en el tema de la desbalanza poblacional, con un 92% de la población que vive en grandes ciudades, 2.500 pueblos rurales perdiendo población, y una concentración enorme, realmente, verdaderamente desproporcionada, con un 37% de la población viviendo alrededor de una ciudad portuaria, ¿verdad? Conocemos la historia, digamos, los factores de esto, no nos vamos a detener en este tema, pero a modo de ejemplo, Colombia, que tiene el 81% de la población urbana, está dividida en 5 grandes ciudades. Entonces, ahí ya tenemos un trazado distinto. Acá tenemos realmente una densificación enorme en poco territorio. Estructuramos un programa con fases en donde pusimos, digamos, fases preparatorias, fases operativas, fases de salida. Decimos, nosotros somos un programa que va a facilitar un desarrollo local, a acelerarlo, esto era nuestra propuesta, a partir de traer nuevos dinamismos a la comunidad rural. Entonces, hicimos fases preparatorias. ¿Por qué? Porque en estas fases vamos a incluir a los actores del lugar, a los actores públicos, a los sectores privados. Y construimos una sólida cooperación con ellos para que esta implementación en el pueblo sea, digamos, canalizable, ¿verdad? Entonces desarrollamos los pasos, transformamos las fases operativas, la fase 3, 4 y 5, en pasos para que la comunidad implemente el programa, creando primero, identificamos las oportunidades de negocios, después buscamos a quienes quieren repoblar y cambiar con un cambio de vida a partir de ese nexo, esa conexión con el negocio, y luego les acompañamos durante 30 meses en la implementación de todo el concepto, la bienvenida, que sea realmente una bienvenida y una integración de vecinos, las viviendas que en parte se autoconstruyeron, que estén construidas, y los negocios implementados y que sean sostenibles. Cada uno son pilares que se trabajan con distintos expertos. Y finalmente nos aseguramos desde el minuto 0, en donde el programa empieza, que haya una salida clara, donde nos embarcamos en un comienzo, en un final de puerto, y donde ellos quedan realmente con una gestión local en los distintos ejes. Esto es un modelo de cooperación público-privada, y a modo así de, digamos, de un pantallazo también les contamos que el sector público ha puesto fondos para, por ejemplo, bajar las tasas de subsidios. Nosotros hicimos comenzamos este programa con una gran hiperinflación en la Argentina. Imagínense que había gente que se trasladaba al pueblo y que el interés era capaz de un 100% anual. O sea, había un subsidio del gobierno para bajar esa tasa, y además gestionábamos con la mutual local para que también bajen la tasa, porque era un nuevo comienzo para estos emprendedores. Y al mismo tiempo también conseguimos los financiamientos públicos para las viviendas con un crédito de la provincia de Santa Fe repagable a 25 años. También hubo componentes de infraestructura que tiene que ver con las necesidades, hubo modificaciones y ampliación de distintas capacidades en infraestructura. La bienvenida también fue articulada con el pueblo. En nuestra experiencia, acá les voy a contar la experiencia piloto, concreto, lo que llevamos adelante en la Argentina. Lo que hicimos fue, en cooperación con la Embajada de Suiza y el gobierno local, la Fundación selecciona una comunidad dentro de una región cercana a Santa Fe y a Rosario, que estaba en una región súper potente, de tambos y de maquinarias y de distintos, también agropecuaria, donde como Colonia Belgrano estaba perdiendo población. Había una capacidad óptima de infraestructura en este pueblo, como otros que visitamos,
donde había escuela primaria, secundaria, jardín de infantes, es decir, hasta asilo de ancianos tiene, clubes vacíos, un pueblo modelo. Con ellos articulamos una cesión de terrenos para que dentro de la operatoria de la provincia los nuevos habitantes se instalaran en nuevas 20 viviendas que financiaba también la provincia, y realizamos este paquete que le llamamos remigratorio. Y Colonia Belgrano estuvo mapeada en profundidad para definir la actitud de bienvenida, definir también y articular con ellos cuáles son las necesidades que tenían. Hicimos un listado como de 50 oportunidades y finalmente definimos las 20 que eran las mejores posicionadas, y trabajamos con ellos también la infraestructura. Hicimos el llamado. Una vez que definimos el perfil del pueblo, dentro de nuestro proceso venía el paso 2, a llamar a las personas. En 4 semanas, en 2016, recibimos la aplicación de 20.000 familias que estaban interesadas en mudarse a un pueblo. No se decía ni a dónde, era un pueblo, y esto es lo que mostró realmente la demanda insatisfecha que ya existía en ese entonces. En poco tiempo pudimos demostrar, este proceso, este piloto ya está concluido, en el primer año nomás hubo familias que se mudaron, hubo un incremento de la población del 10%, alquilaban casas, había 4 casas en alquiler, algunas se iban al pueblo vecino, el 40% de los ingresos aumentaron, porque había familias que llegaban y tenían más tiempo, encontraban que tenían más tiempo, que no tenían que llevar y traer chicos al colegio, que no tenían miedo que los chicos iban a la plaza, y estaban dedicados a producir, además porque tenían toda una capacitación y un acompañamiento de mentores, y crecieron en un promedio, todas las familias, el 40% de sus ingresos, más que en la ciudad. En 3 años se desarrollaron más de 23 emprendimientos productivos y servicios, y acá es muy importante, no es que sea una exclusión de la actividad agropecuaria, pero buscábamos demostrar y derribar la narrativa o el pensamiento que se tiene en donde se dice, si en el pueblo no tenés tierras no podés crecer. Y esto no es real. Listamos emprendimientos que no tenían nada que ver con la actividad agropecuaria, tales como por ejemplo un polo textil, que ellos no imaginaban, porque nadie decía de un pueblo, la verdad que queremos a alguien que fabrique zapatillas de niños, como llevamos, pero es una demanda que es un potencial que puede ser llevado. Este tipo de producción creció el empleo en un 15% y además generó un gran impacto a nivel migratorio, porque se dio una gran visibilidad del pueblo, el incremento poblacional desarrolló a su vez otros emprendimientos, y a 3 años vemos que hoy, por ejemplo, hay 27 viviendas alquiladas, cuando antes había 4 y a trabajadores golondrina. Hay 15 viviendas ya construidas, 20 viviendas construidas con nuestro programa, 7 viviendas de distintas personas que empezaron a construir, y hay un loteo de 10 nuevas casas y 7 viviendas nuevas construidas. O sea, y hoy en día, en plena pandemia, se están construyendo nuevos locales para negocios, porque la demanda sigue creciendo, y sigue creciendo más que nunca en el contexto. Hay lista de espera para irse a mudar a Colonia Belgrano, porque hay familias que huyen de las ciudades y desean volver a instalarse, que tienen un emprendimiento que ya no quieren seguir en la ciudad, y están esperando salir del confinamiento, y también casas en Colonia Belgrano. Cintia, te interrumpo, te quedan unos 3 minutos y... muy bien, fantástico, ya cierro entonces. Aquí tenemos los 9 de los 17 objetivos de las Naciones Unidas, y esto les queremos comentar simplemente que nuestro enfoque en este contexto fue en familias que no estaban bancarizadas, que nunca habían escuchado hablar de un plan de negocios, que deseaban un cambio de vida, que se sentían mal en una ciudad, que no podían crecer, y que con nuestro programa, gracias a las capacitaciones, pudieron crecer y exponencialmente en su
saberes que ya tenían en la ciudad y haciendo lo mismo con una capacitación de negocios y el acompañamiento de la integración y demás, llegaron a, por ejemplo, Joana, a vender de 10 pares de zapatos que vendía en Santa Fe en una feria a 1000 pares de zapatos por semana desde un pueblo en Colonia Belgrano para todo el país. La visibilidad de nuestro programa es enorme, tuvimos más de 160 repercusiones en medios y en prensa gráfica en los últimos 6 meses, y 300 personas por semana y 7 pueblos por semana nos contactan para el programa. Tenemos también una gran presencia académica, con un reconocimiento académico, y consideramos ahora sí, en el cierre y en este contexto de políticas públicas, que esta descentralización planificada de las ciudades es una materia fundamental para este contexto de pandemia donde el confinamiento ha definido, digamos, los espacios vitales, y tenemos un plan de escala. Tenemos un plan de escala con el mismo paquete remigratorio, con la ciudad, la población, las comunidades rurales, con el financiamiento de viviendas, el financiamiento público fundamental, y tenemos un plan de escala de pentágono, que le llamamos, porque definimos una unidad de escala con un mismo equipo formado o capacitado por nuestros implementadores, en donde vamos a llegar a 5 pueblos de región. En este minuto estamos haciendo charlas informativas en la provincia de Santa Fe, y ya hemos tenido 2 charlas, y con más de 40 comunas en Santa Fe. Les agradezco enormemente la atención, y espero haber estado en tiempo. Cintia, sí, perfecto. Muchas gracias por esta experiencia de articulación con el sector público desde una organización de la sociedad civil y con gobiernos locales. Simplemente para hacer una breve puntualización de la experiencia. Es una experiencia que se implementó como prueba piloto en Colonia Belgrano, como vos bien dijiste, y en este momento está en articulación con gobiernos locales, como señaló Cintia, para llevar la experiencia a una justamente mayor escala en este proceso de remigración y potenciación de pequeñas localidades. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Diego Roger para su exposición. Diego, adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la invitación, y un gusto compartir el panel con los demás expositores. Bueno, yo me voy a correr un poquito de los tópicos que venían. A ver. Ahí está. Con una charlita por ahí un poco más técnica. Bueno, la pregunta que guía la problemática que vamos a revisar es respecto del desarrollo en Argentina y qué alternativas tiene Argentina para desarrollarse. Y bueno, después de varios años de recorrido académico, político y demás, desemboqué en la temática de la energía como una temática transversal y relacionada con buena parte de los problemas de fondo de Argentina, ¿no? Ya para arrancar, como dice acá en la presentación, la problemática de la energía en Argentina está asociada a la restricción externa, básicamente la insuficiente cantidad de divisas para en su momento sostener el proceso de industrialización, y últimamente para sostener el proceso de crecimiento de la economía, ¿no? Con un punto de quiebre muy importante en la última dictadura. El síntoma más visible de esto es la dolarización de la energía, que se asocia a un conjunto de problemas estructurales del país que afectan directamente al sector industrial tecnológico, el cual es clave para combatir las desigualdades e impulsar el desarrollo en Argentina, porque bueno, como es sabido, Argentina es un país de ingresos medios, con una proporción entre recursos naturales y población que hacen que la vía del desarrollo y la inclusión para toda la población sea la industrialización, porque con los recursos naturales únicamente no alcanza. Y la principal problemática que se enlaza con este síntoma de dolarización es el financiamiento externo de proyectos, que básicamente actúa en una dinámica que destruye industria nacional, lastra la competitividad y profundiza el sector de primarización de toda la economía.
Bueno, les voy a ir contando a lo largo de la presentación estas problemáticas, pero para tenerlo, digamos, como horizonte. La idea de esta presentación es contar una propuesta respecto a la transición energética, les voy adelantando, y esta propuesta va a tener que cumplir un conjunto de requisitos relacionados, digamos, con problemáticas del país, pero vueltos, digamos, como algo positivo, ¿no? Si el país tiene problemas de competitividad, la solución debe aportar a la competitividad, tiene que aportar a solucionar las restricciones estructurales del país, o sea, empleo de calidad, concentración de más, estar alineado con las capacidades tecnológicas y políticas de desarrollo del país, y generar derrames positivos en la economía y en el territorio, no derrames en el sentido de la teoría del derrame neoliberal, sino en términos de generación de empleos, capacidades y distribución del desarrollo a lo largo del territorio del país. Entonces, para empezar, vamos con algunas coordenadas teóricas, no se asusten por la letra y demás que les voy contando. El primer hecho estilizado que me interesa revisar siempre, viendo el gráfico de arriba a la izquierda, es la relación entre energía y desarrollo. En ese gráfico que inicia en 1800 con la Revolución Industrial, se ve una fuerte correlación entre la línea que se ve arriba, el Producto Mundial, y el consumo energético. Esto plantea una problemática, digamos, no abordada siempre de las teorías del desarrollo, y menos aún de la economía, donde, digamos, en el mejor de los casos se relaciona a la tecnología con el crecimiento o el desarrollo. Y la energía, digamos, es un convidado de piedra en esto, pero la pendiente, digamos, similar entre el consumo de energía, que son las distintas franjas de colores, y la línea hace pensar que hay una correlación, y la correlación se da, digamos, a partir del momento que se empezaron a consumir combustibles fósiles, haciéndose la primera gran transición, conocida como revolución industrial, ¿no? De las renovables al carbón y después hidrocarburo. ¿Qué han tenido de particular los combustibles fósiles? Bueno, que tienen una enorme productividad, y esa productividad, y acá aparece la tecnología, es transferida a la sociedad mediante la maquinaria, elevando exponencialmente la productividad en las sociedades modernas y generando una profusión de bienes y servicios como nunca se vio en la historia. Entonces, acá tenemos dos elementos estilizados, ¿no? La relación entre energía y desarrollo, y la relación entre tecnología, energía y desarrollo, y hay un tercer elemento. Si ven, digamos, que van apareciendo distintas franjas, se va a ver que hay grandes oleadas de 50, 60 años en los que se han venido, digamos, incorporando nuevas fuentes energéticas. Estos fueron, digamos, los podemos definir a grandes trazos como regímenes energéticos, que son una configuración que asocia maneras de hacer prospección de energía, procesarla, transformarla, utilizarla, llevarla a su punto de uso, todo esto engarzado con el conjunto de la economía, ¿no? La primera gran oleada de desarrollo, que abarcó dos revoluciones tecnológicas vistas, digamos, desde el punto de vista de Carlota Pérez, fueron los primeros 100 años de la Revolución Industrial hasta fines del siglo XIX aproximadamente, donde tuvimos el gran cambio del carbón al petróleo y tuvimos la revolución de la electricidad de los hidrocarburos. Y hoy, como se pueden ver en los dos gráficos de la derecha, estamos viendo una transición hacia las renovables, que, digamos, según estimaciones de Shell, por ejemplo, que son los gráficos que les estoy mostrando ahí, vamos a tener una gran participación de renovables, pero también una transformación de lo que se llaman, digamos, combustibles a partir de carriers de energía como la electricidad y el hidrógeno. Esto, como pasó en las dos transiciones energéticas anteriores, va a cambiar todo el contexto industrial y productivo que damos por sentado, como lo hicieron las dos revoluciones anteriores. Ahora bien, esto, digamos, no es un tren que se pueda subir siempre uno, sino que hay ventanas de oportunidad, como ha habido en cada momento, y es donde han aparecido grandes empresas de ingeniería, como por ejemplo, digamos, fue General Electric y Westinghouse con la guerra de la electricidad a principios del siglo XX, y que después marcan todo el panorama productivo de los países, porque ahí están las trayectorias de acumulación de capacidades que permiten explotar los recursos naturales y capturar los nichos de mejores rentas, empleos y demás. Entonces, otro hecho estilizado respecto a la energía. La energía es una cuestión física. Este rendimiento que yo les señalaba en los hidrocarburos tiene que ver con algo muy sencillo. Se precisa relativamente poca energía, o mejor dicho, se precisaba relativamente poca energía para producir hidrocarburos, o sea, la energía que se gasta para producirlo, transformarlo y llevarlo al punto de uso,
con lo cual los hidrocarburos dejaban mucha cantidad de energía disponible para subsidiar otras actividades que no sean de producir energía. Eso es lo que explica, si se quiere, el gran salto productivo que se dio con la transición energética hacia los hidrocarburos. Esto se puede conceptualizar en un concepto físico. Imaginen un barril de petróleo, como está graficado ahí a la derecha, que tiene 100 unidades de energía. Si yo divido esas 100 unidades de energía por la energía que preciso para producir la energía, me da un indicador que se llama tasa de retorno energético y es un indicador del rendimiento físico, termodinámico de ese recurso. Si yo analizo los rendimientos históricos de fuentes energéticas, como está señalado en el gráfico de la izquierda, van a ver que los hidrocarburos vienen declinando fuertemente desde principios del siglo pasado, a llegar a niveles muy bajos, a la derecha del gráfico, en el caso de los no convencionales y demás, que hacen pensar en una situación de declive de largo plazo que por un lado compromete las perspectivas de crecimiento e inclusión de los países más subdesarrollados, pero que por otro lado explica la transición a las renovables y algo inédito en la historia reciente en términos históricos, ¿no? 200, 300 años, de una transición hacia fuentes de energía que tienen tasas de retorno energético menores que las anteriores en su inicio. Lo cual plantea, digamos, en términos estilizados, que el elemento central, lo vuelve a resaltar si se quiere, del desarrollo de cualquier país en relación a la energía no es tanto el recurso natural, sino el dominio tecnológico para la explotación de estos recursos. Esto es muy claramente visible revisando los países que se han desarrollado. Podemos hablar de países ricos, en el caso de los países petroleros, pero sin dudas no son países desarrollados. Y podemos observar que todos los países desarrollados son países industriales, pues la seguridad energética de estos países, más allá del suministro del recurso natural, tiene que ver con el dominio tecnológico. Entonces, pasemos a lo siguiente. Hay una consecuencia muy importante de esto, del rendimiento termodinámico de los recursos. Yo con la sola selección de un recurso que tiene tasa de retorno energético más alto que otro, puedo tener una mayor competitividad. A la derecha hay un ejemplo. Imaginen de la imagen, ¿no? Dos países, uno que tiene petróleo convencional y otro que tiene no convencional. El petróleo convencional tiene una tasa de retorno energético hoy aproximadamente de 25, porque yo para producir 100 unidades netas que queden para la sociedad tengo que gastar 4 unidades para producir esa energía. En el caso del no convencional, esa cifra se va a 25 unidades. Entonces imaginen que tenemos que producir un bien, ambos países todo en igualdad de condiciones. Pongamos un celular o lo que fuere, pero un bien industrial, con energía que produce ese país. Y ese bien requiere 100 unidades de energía. El primer país, para producir ese bien, tiene que producir 104 unidades de energía, en tanto que el segundo 125, ¿no? Las 4 para producir energía del primero, las 25 del segundo. Lo que ven, digamos, en ese resultado es que el país que tiene el recurso no convencional tiene que hacer un mayor esfuerzo social, un mayor gasto de recursos en relación al otro país para producir ese bien industrial, lo cual se traduce en términos macros de países como un diferencial de productividad, o sea, un diferencial de competitividad de un país a otro que solo se debe a la selección de recursos naturales. Este fenómeno, que tiene que ver con la productividad física estrictamente de los recursos, no aparece en los precios. Es más, los precios de la energía son totalmente ciegos a esto. Porque perfectamente, digamos, podemos tener situaciones en las cuales, por ejemplo, se incrementa la cantidad total que se produce de hidrocarburos, pero que va quedando menos cantidad para la reproducción de la sociedad. En consecuencia, este indicador sirve para analizar en largo plazo en qué selección de recursos debería apuntar yo si quiero aprovechar lo que se llama en economía los rendimientos crecientes y no caer en curvas de rendimientos decrecientes como están los hidrocarburos. El otro elemento que entra en esta ecuación, digamos, algo adelanté al principio, son los ciclos de vida de la tecnología que están asociados a la energía. Las grandes oleadas de desarrollo del capitalismo están asociadas al proceso de cambio tecnológico que tiene que ver con la alternación en el liderazgo entre capital financiero y productivo. A grandes trazos, las tecnologías siguen una curva en S y cuando llegan a la madurez empiezan a incubar nuevas tecnologías por la variación en las tasas de ganancia. No importa, se nos iría toda la charla en la temática. El punto es que estas oleadas siguen cierta regularidad de 40 a 50 años y se sincronizan también con el cambio energético. El punto central en esto es que en toda oleada nueva hay posibilidad de entrar, en tanto que cuando está más madura la tecnología,
uno pasa a competir por inversiones de escala, patentes, know-how, etcétera, queda fuera del alcance en países subdesarrollados como el nuestro. Entonces, momentos de transiciones energéticas son propicios para darse una estrategia de desarrollo apalancada en la energía, ya que las barreras de entrada son menores y se puede hacer lo que se dice un aprovechamiento de las ventajas dinámicas que tiene un país trasladando de un sector a otro. Entonces, ¿qué tiene que combinar una estrategia de desarrollo que apalanque, digamos, una estrategia de desarrollo industrial tecnológica que se apalanque en la energía? Bueno, tengo que tener una combinación de recursos naturales con capacidades tecnológicas relacionadas con el uso de esos recursos naturales para la provisión de energía. Tengo que hacer un análisis de la física de la energía para ver el momento tendencial de largo plazo que estoy, y tengo que identificar el momento de cambio tecnológico que me dé una ventana de oportunidad para aprovechar. Bueno, los problemas del país en relación a la energía. Acá algunos gráficos que muestran muy estilizadamente la problemática de largo plazo que se profundizó en los 90 con la privatización. Básicamente, desde hace tiempo nos encontramos con que el país precisa energía, digamos, de manera relativamente rápida, entonces se recurre a créditos externos. Los créditos externos vienen asociados a bienes de capital importados, entonces en vez de fabricarse acá, esos bienes se importan, con esos bienes de capital se genera energía, la energía repaga esos créditos externos, transfiriendo renta de recurso natural hacia el exterior y también divisas y también empleo que se pierde en el país, y reproduciendo una situación en la cual cada vez estamos relativamente más atrasados tecnológicamente. Esto se puede encontrar en el sector hidrocarburífero, se puede encontrar en renovables, se puede encontrar en la generación eléctrica, se reproduce en todos los sectores. Como ejemplos le pongo lo que pasó en Renovar y en Genren. En el gráfico de la derecha, en el eje vertical, ven las capacidades tecnológicas que tiene Argentina en eólica, medidas como el nivel de ingeniería que alcanzamos en aerogeneradores. Y en el eje horizontal ven el nivel de componente nacional, o sea, la cantidad de fierros y demás que tiene ese aerogenerador. Como ven, arriba a la derecha está la capacidad que tiene INSA, que es una aero argentina, NRG en el medio, donde en el caso de INSA se alcanza un 80% de componente nacional, un 100% de ingeniería nacional, y de abajo vemos que tanto en Genren como en Renovar se importó todo, no hay práctica, hay cero ingeniería nacional y hay una subutilización brutal de la industria. ¿Cuál es el hecho estilizado de esto? Que con el poder de compra que tiene el Estado, que es la mayor herramienta de desarrollo industrial que tenemos, destruimos capacidades industriales y tecnológicas y a su vez generamos más restricción externa, porque todo renovable está asociado a crédito externo, dólares, y a su vez ese repago de crédito está asociado a tarifa en dólares, lo cual transfiere la volatilidad cambiaria que tiene del país a la puja entre sectores vía la problemática de tarifa, ¿no? La histórica puja distributiva, que se da, digamos, en la pelea de precios de tarifa o el nivel de subsidio que reclama el sector eléctrico a la hora de realizar esa tarifa eléctrica dolarizada que tiene que repagar un crédito externo. Entonces, la pregunta es cómo romper esta lógica para avanzar hacia la industrialización y el desarrollo. Acá tienen otro ejemplo con el sector eléctrico, donde azul es generación eléctrica, generamos básicamente con térmico, algo con hidro y un poco con nuclear, todo lo demás en naranja son capacidades industriales nacionales. O sea que lo que fabricamos no lo usamos para generar electricidad, sino que importamos equipos. Muestra claramente el descalce entre la política energética y la industrial, tecnológica, científica del país. Entonces, esta desconexión básicamente desperdicia el poder de compra, como les decía, y un proyecto político requiere una estrategia de desarrollo que se apoye en la construcción de soberanía de los sectores estratégicos del país. En la energía, les insisto, lo estratégico es la tecnología. Por ende, digamos, a partir del manejo de las tecnologías se puede dar un sendero para el aprovechamiento de todos los recursos. Para analizar qué estrategia le conviene al país, propongo este modelo. En el eje vertical tenemos potencial energorrentístico, en el horizontal el de desarrollo industrial tecnológico, que tiene una combinación de tecnologías con recursos naturales. El cuadrante ideal es el verde, el azul es muy bueno, el gris muestra, digamos, un estancamiento, el verde provee energía, pero no permite aprovechar la capacidad, digamos, o la oportunidad tecnológica. Lo que me da para Argentina actualmente es esto. El potencial de desarrollo de Argentina está en tecnologías termosolares, en concentración de almacenaje, en eólica, mareomotriz, CAREM,
biogás con residuos agroganaderos de RSU, residuos sólidos urbanos, biomasa no lo puse por falta de estimaciones puntuales. Y la realidad de Argentina, de cómo generamos energía, está en el cuadrante inferior izquierdo, donde lo que está más abajo y más a la izquierda es ciclo combinado con gas natural no convencional, o sea, Vaca Muerta y Los Molles. Tienen muy poco potencial de desarrollo industrial tecnológico porque la tasa de retorno energética es muy baja del gas no convencional, pero por otro lado, porque digamos los ciclos combinados son importados. No hay nada que podamos poner ahí, pero tampoco nada que podamos desarrollar porque son tecnologías ultra maduras y tendríamos que competir, por ejemplo, con General Electric, que tiene un presupuesto de investigación y desarrollo más grande que todo el presupuesto de ciencia y tecnología de Argentina. En consecuencia, la oportunidad de desarrollo está a moverse hacia la derecha y hacia arriba en la selección tecnológica. Entonces, ¿qué tiene Argentina de recursos naturales para empezar a anclar, digamos, esta política territorialmente? Bueno, en los mapas que tienen ahí pueden ver el potencial eólico, en el mapa más a la derecha, donde claramente, digamos, en la Patagonia está el potencial más fuerte, el potencial solar, que está bastante distribuido en el país, con especialización en la zona cordillerana. El potencial de biomasa es muy alto, donde tienen también biorefinerías para biocombustibles puestas. Hay mini hidro, con el gráfico más a la izquierda, y abajo tienen concentración de tambos, porcinos y bovinos, digamos, como una proxy de lo que pueden ser, por ejemplo, biogás. Y a su vez a la izquierda puse un mapa donde están marcados los proyectos que hay de litio, cobre y uranio, que son, digamos, elementos minerales estratégicos para una transición energética, donde les voy a mostrar un poquito un modelo más adelante, ¿no? Pero son elementos clave porque el cobre y la electrificación va a implicar una alta demanda de cobre, el litio es importante para las baterías, aunque no el único elemento, y el uranio para alimentar centrales nucleares que contribuyen a la descarbonización de la matriz energética. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para pensar cómo llegar a este gráfico que yo les ponía, modelicé una transición, donde le hago cumplir estos requisitos. Es un modelo, obviamente, perfectible y para empezar a discutir sobre números concretos. Puse como supuesto que la demanda interna de energía crece un 4% anual, 3% se absorbe por nueva oferta de energía y un 1% por ganancias de eficiencia. Desplazo un 1% de petróleo por gas cada año para liberar petróleo para exportación. Toda la energía que no se puede cubrir con renovables es cubierta por gas. Desarrollo todo el potencial que quede hidroeléctrico del país al ritmo de la tecnología nacional y al ritmo que se puede construir nacionalmente. Lo mismo hago con reactores CANDU, lo mismo hago con parques eólicos de tecnología nacional al ritmo que permite el escalamiento industrial, que es el cuello de botella. Una vez que logro escalar renovables, ¿no? Empiezo a desplazar el gas de la matriz. Bueno, el resultado de esta primera aproximación me da esto, que recién en el año 2040, escalando a un ritmo de un 20 o 25% de las capacidades industriales de manera anual que tenemos en energías renovables, podemos empezar a desplazar de manera real el gas. Hasta entonces hay que seguir incrementando la producción de gas para poder suplir este modelo de demanda, ¿no? Obviamente, si yo bajo la demanda de gas es menor y puedo tener un cambio relativo, pero la realidad de Argentina es que hay sectores que tienen mucho subconsumo energético y que para mejorar su calidad de vida, aún para un nivel básico o decente o de mínimos requerimientos, precisamos crecer bastante en lo que hace al consumo energético, más allá de que apliquemos arquitectura bioclimática, calefones solares, y etcétera, 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 ¿no? Porque el Diego, transporte... Sí, 3 te minutos. quedan unos 3 minutos para el cierre. Así Bueno, que si querés ir redondeando. vamos a ir redondeando. Estamos cerca del final. Les voy a detallar, digamos, ¿dónde podríamos empezar? Bueno, en el gráfico de arriba a la izquierda viene el consumo energético de las industrias, por ejemplo. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque habitualmente cuando se piensa en renovables se piensa en electricidad, pero la electricidad es un 25% del consumo energético total de la sociedad. Y si miramos el consumo energético del sector industrial, casi el 60% de la energía que consume la industria es calor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno aplica tecnologías solares de concentración para generar calor de proceso, puede descarbonizar la industria sin necesariamente meterse con la electricidad, o si lo puede hacer también con la electricidad de manera simultánea, tiene una doble forma de entrarle a la problemática. Estas tecnologías, como les decía, tienen mucho más potencial de desarrollo para el país, porque tienen, digamos, tecnológicamente están muy a mano, tenemos desarrollos más que interesantes y tienen un derrame muy amplio.
Y después, bueno, si lo queremos pensar territorialmente, la eólica se especializa en la Patagonia, mini hidro en zona cordillerana, biogás y biomasa en el centro del país. Todo eso lo podemos empezar ya, muy rápidamente. Y los proyectos, obviamente, termosolares, dado la radiación solar que tenemos distribuida a lo largo de todo el país, se puede hacer prácticamente a todo el país, incluyendo también, por ejemplo, calefones solares para las viviendas. En resumen, una política como las que le proponía adelante, digamos, debería capturar rentas para que no se vayan vía endeudamiento externo, generar senderos de aprendizaje, identificar tecnología en ciclos de vida iniciales, como las que tenemos capacidad en Argentina, eólica, termosolar, demás, ¿no? Desdolarizar el sistema con mecanismos de financiamiento endógeno, generar divisas y minimizar su demanda, o sea, reemplazando petróleo por gas para poder exportar petróleo, o con biocombustibles incluso, desvincular financiamiento de proyectos de energía y financiamiento externo de países, después tener políticas de compras reguladas en relación a las necesidades tecnológicas, política de ciencia y tecnología alineada con los objetivos del sector, reformulación del compre nacional, etc. Y obviamente hay que favorecer clústeres industriales sobre las ventajas comparativas que tiene cada región y las ventajas industriales que tiene, generando, por ejemplo, especialización industrial en la Patagonia, bioenergía en el centro, litios en el norte, en la zona cordillerana, etcétera, etcétera. El potencial de una política de este tipo, básicamente medido solo en lo industrial. ¿Por qué cuento lo industrial? Porque es el empleo de calidad y que no depende de las importaciones. A la UOCRA, el empleo de construcción le es indiferente que se importe o se genere en el país. Si uno tiene una política de transición, suponiendo que se pudiera hacer con importados, que tuviéramos las divisas, tal como la planteo, se perderían 1 millón de puestos industriales directos relacionado con esto. O sea, estamos hablando de entre 5 y 6 millones de puestos con los inducidos en relación a esta temática. Entonces, básicamente, tenemos una enorme oportunidad de capturar desarrollo, renta y de multiplicar las capacidades tecnológicas del país y a su vez ubicarlos en centros territorialmente especializados en relación a las ventajas comparativas y dinámicas que tiene cada uno de los territorios o en las zonas estratégicas que se elija, ubicar esto como el hidrógeno en la Patagonia claramente, porque si queremos exportar tiene que estar lo más cerca de un puerto de salida hacia el Pacífico. Entonces, bueno, la transición energética desde este punto de vista tiene esta ventaja, un horizonte de desarrollo de 30 años, creación de empleo de calidad, contribuye a liberar hidrocarburos para ESPO, desarrollo de nichos y mercados para el sector, baja el precio de la energía y contribuye a especificarla, contribuye a impulsar el proceso de cambio estructural. Desde mi punto de vista, digamos, siempre Argentina está tratando de buscar qué es lo que la salve, digamos, en el corto plazo y además del sector energético. Se trata, digamos, de dónde se pone el reflector, ¿no? Como dice la frase, no se trata de buscar la moneda donde hay luz, lo que está brillando ahora, en vaca muerta, ponele, sino donde se perdió, que es en las problemáticas estructurales del desarrollo. Cuando uno se pregunta por las problemáticas de fondo, rápidamente se alinean todos los actores. Una política de transición es complementaria para todos los sectores, incluidos los fósiles, todos tienen para aportar, porque hay una gran inercia tecnológica que se vence en términos de décadas, no de años, y tampoco tenemos divisas para importar, y todos tienen su lugar bajo el sol con la ventaja de que podemos descarbonizar Argentina y brindar múltiples focos de desarrollo territorial que se sostengan solo sobre la base de una oleada de desarrollo que es naciente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias por la exposición. Aquí quedan tus medios de contacto, que al mismo tiempo también te invito a colocarlos en el chat. Así entonces ya quedan registrados y todos pueden tomar nota de ellos y contactarte. Exactamente. Bueno, con estas 3 exposiciones quisimos dar cuenta de una problemática compleja vinculada al desarrollo territorial desde 3 miradas o 3 abordajes diferentes. En principio muy poco conectados entre sí, si uno piensa la cuestión de la agricultura, si uno piensa la concentración urbana, si uno piensa el desarrollo industrial, tal como Diego nos lo planteó en su exposición, pero claramente si miramos un poco más allá de las 3 exposiciones podemos ver hilos conductores, y podemos ver una preocupación por el desarrollo en términos generales y por
los procesos de desarrollo a nivel territorial y al mismo tiempo también una serie de conflictividades en los territorios, pero también una potencialidad del desarrollo en esos territorios. Y esta potencialidad de desarrollo, claramente, como lo expuso Luis, Cintia y Diego, no están exentas de conflicto, pero sí tenemos la posibilidad de generar valor, industrializar recursos naturales, poner en discusión el modelo de desarrollo, transformar o modificar las formas de urbanización, concentración, y al mismo tiempo también dar respuestas a este otro cariz de la moneda, que son los procesos de despoblamiento. De modo tal de que con estas tres exposiciones quisimos hacer una aproximación a pensar los procesos de desarrollo en los territorios, hablando sobre esas potencialidades de desarrollo y aquellos actores en torno de los mismos, y fundamentalmente poniendo el eje en las políticas públicas, que es un eje transversal de este Congreso. Hemos recibido un número muy importante y significativo de preguntas, así que yo voy a ir dando paso a algunas de estas preguntas, y si algunos tienen más preguntas pueden irlas formulando en el foro. Vamos a seguir el orden de exposición, y entonces para abrir digamos, a la ronda de preguntas, tengo dos preguntas para Luis. Una vinculada a los procesos de... una vinculada a ver, perdón, acá la tengo. Entonces, dice Gerardo Irasi, bueno, qué oportuna tu intervención, Luis, justamente pensaba consultarte sobre el proceso de estatización de Vicentín, y sobre esta cuestión pregunta puntualmente si se puede generar en torno de los proyectos alternativos algunas iniciativas para organizar la agricultura familiar. Y la segunda pregunta está vinculada a procesos donde nos dice Hugo Félix Benavides, ¿no podría habilitarse un espacio desde el Estado, desde donde se garantice el establecimiento de nuevos productores, productoras, la mayoría de ellos jóvenes y mujeres, de manera que se garantice una estadía prolongada en el espacio rural o periurbano? Aquí no me queda claro lo de estadía prolongada, si tiene que ver con procesos, digamos, de iniciativas en torno, digamos, de la distribución de la tierra, o en qué mecanismos está pensando. Para el caso de Cintia, tengo estas dos preguntas, yo se las voy formulando y luego damos paso a la intervención. Cintia, me parece interesante la exposición y le consulto si cree que el teletrabajo masificado devenido en la pandemia se convierte en una posibilidad estratégica para el retorno de los residentes del AMBA a sus provincias de origen, pudiendo trabajar desde sus tejidos sociales y familiares y generando mejoramiento de las condiciones económicas y sociales en dichos territorios. Y por otro lado, otra pregunta para Cintia, en el caso de Cecilia, esta pregunta remite a si desde la experiencia del proyecto Bienvenido a mi pueblo articulan con movimientos sociales. Y bueno, dos preguntas para el caso de Diego. Diego, ¿qué papel tiene la extracción industrial de litio para el imaginario desarrollista? Y luego tengo otra pregunta para Diego también. Dice, ¿cómo podríamos alentar la producción de biogás en pequeñas poblaciones? ¿Qué rol considerás que debe tener el Estado para desarrollarlo? Bueno, si les parece, podemos comenzar con estas preguntas. Esta primera ronda. Puede tomar la palabra quien lo desee, si quiere Luis, siguiendo el orden. Bueno, a ver, no sé si las entendí bien, pero esbozo un primer intento de respuesta. Sobre lo de Vicentín,
una opinión a título personal y como analista de un poco de la lectura de las noticias, de los diarios, etcétera, ¿no? No desde otro rol. Me parece que, por supuesto que podría haber sido una estrategia con potencialidad en el sentido de construcción de soberanía alimentaria, ¿no? Si se hubiera llevado adelante, como planteaba la formulación en la pregunta. Me parece que quizás han habido como errores en términos de cómo manejar la comunicación y la construcción de la viabilidad política, ¿no? En torno a la medida y a la decisión, y que un poco son esas desinteligencias las que desembocaron en que el proceso se haya dado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en relación a los casos de las reestatizaciones de aerolíneas o de YPF en su momento, ¿no? Había una legitimidad construida en la sociedad respecto de lo que habían significado, por ejemplo, en un caso Repsol y en el otro caso Iberia o Marsans, ¿no? En términos de destrucción del patrimonio nacional y la necesidad o la construcción de la viabilidad política de esas medidas, ¿no? Creo que en este caso ese proceso no cuajó eso, ¿no? No hubo una comunicación clara, recién ahora es como que, o mucho después se empieza a tener más claridad de cómo fue el proceso de vaciamiento, de malversación, con los créditos del Banco Nación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera reacción ante la medida, o ante la medida, como sin ese trabajo de construcción de legitimidad, ante el anuncio, ¿no? La reacción, como que ocurrió una eficaz construcción de equivalencia de intereses entre actores que son muy distintos, y entonces eso un poco explica las distintas protestas, y en parte, o con alguna similitud con lo que ocurrió en su momento con la 125, ¿no? Donde, o sea, circuló mucho una imagen en torno a lo de Vicentín de, por ejemplo, las caravanas de las protestas, todos somos el campo, todos somos Vicentín, ¿no? Y no sé, por ejemplo, un Duna, modelo 80 y pico, 90 y pico, con el cartel defendiendo a Vicentín y los intereses, ¿no? ¿Cómo se construye esa secuencia de equivalencias en el imaginario político, ¿no? De que, bueno, si van por la estatización de Vicentín, después vienen por mi propiedad privada y vienen a afectar mi libertad y el fruto de mi trabajo, y que eso le pueda pasar al pobre trabajador propietario de ese Duna. Me parece que eso ocurre porque no se trabajó y no se difundió y no se dio debate y no se dio de cara a la sociedad la información de todos los motivos y todas las causas que había por detrás de esa decisión, ¿no? Entonces, y que eso siempre es necesario en medidas de este tipo porque somos una sociedad donde hay como bloques de políticos ideológicos muy marcados, ¿no? Y un poco lo que explica esa idea del empate hegemónico, ¿no? Y que no hayan habido como grandes proyectos políticos que hayan logrado imponer a lo largo de la historia, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se van construyendo esa legitimidad en las políticas. Después había una pregunta sobre la posibilidad de construcción de proyectos alternativos desde las organizaciones de la agricultura familiar. No sé si entendí bien a qué se refería, pero de hecho sí es lo que viene pasando, ¿no? Yo, capaz fui muy rápido, pero por ejemplo el Foro Agrario fue un espacio que durante estos últimos 4 años convocó a todas las organizaciones del sector de la agricultura familiar, instituciones que trabajan vinculadas a la agricultura familiar, desde los pequeños chacareros, pequeños medianos productores, más los sectores más que históricamente estaban vinculados a la Federación Agraria, hasta los productores más de perfil campesino, indígenas, universidades, centros de distintas instituciones, etcétera, y construyeron un programa agrario
que se presentó en junio, julio del año 2019, como bases, ¿no? Con una serie de propuestas para antes de las elecciones, de cara a las elecciones, como un posicionamiento conjunto del sector, y muchos de esos puntos están en discusión y se están avanzando en muchos sentidos, ¿no? Hay, por ejemplo, proyectos de ley como el del Procrear Rural, que está presentando, sobre todo vinculado a la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es para acceder al crédito, como un Procrear, pero acceder al crédito para el acceso a la tierra con fines productivos, el proyecto de ley de protección de los cordones verdes para resguardar la producción hortícola, frutihortícola en los cordones periurbanos, de ese avance inmobiliario, el proyecto de ley de las colonias agroecológicas, ¿no? Bueno, hay distintos proyectos que están en discusión, que están en presentación con Estado parlamentario, y que se están impulsando y apoyando desde distintas organizaciones del sector de la agricultura familiar, y también desde, en co-construcción con distintos ámbitos institucionales del Estado, ¿no? Y creo que un poco la tercera de las preguntas que hablaba sobre el acceso a la tierra, bueno, está en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, Uruguay tiene una experiencia que es muy interesante, que es la del Instituto de Colonización, ¿no? Que es una experiencia muy chiquita, sin pretensiones, bueno, al estilo uruguayo, digamos, pero donde el Estado tiene la facultad, en todas las transacciones compra-venta de campos, el Estado tiene la facultad de se lo debe consultar al Estado, ¿no? Respecto de esa transacción, y el Estado tiene un fondo que administra el Instituto de Colonización, y en caso que esa transacción se esté pactando a un precio que aparece como irrisorio, como poco, como que hay alguna cuestión de ilusión fiscal o de evasión fiscal en esa transacción, el Estado tiene la potestad de entonces presentarse él y comprarla a él a ese precio, ¿no? Y esas tierras se destinan a proyectos de colonización. Entonces, esa experiencia sencilla, que no implica como ninguna, no agita ningún fantasma de estos que se están dando a veces en el debate político, televisivo en nuestro país en este momento, es muy eficaz en el sentido de que evita, por un lado, transacciones con evasiones impositivas, y al mismo tiempo genera un banco de tierras para los procesos de colonización, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos la ley de recuperación, de declaración de interés público de la agricultura familiar campesina indígena, que se aprobó en el año 2015, que no se reglamentó hasta ahora, pero que crea un banco de tierras, y que ahora se ha anunciado desde el Ministerio de Agricultura que ya se ha presentado a Presidencia el proyecto del decreto de reglamentación. Y bueno, así como esa, otras, ¿no? La del proyecto de ley de la Marcha del Campo, hay distintas iniciativas que están en debate en este momento, que vienen a tratar de proponer políticas públicas y un rol del Estado en términos de este problema del acceso a la tierra. Bueno, veremos cómo avanzan, esperemos que puedan avanzar y ser muy efectivas, porque efectivamente en Argentina es un problema. Tenemos, por ejemplo, datos del último Censo Nacional Agropecuario del 2018, el 1% de los productores concentran el 36% de la tierra, mientras que el 50 y pico por ciento de los productores, 54, 55% de los productores más chicos, solo concentran el 2% de la tierra, ¿no? Entonces, el 1% más grande tiene el 36% de la tierra, el 55% del resto de los productores tiene solo el 2%. Bueno, me parece que está claro, está a la vista, más allá de cualquier maniqueísmo, la necesidad de un abordaje en otro sentido de este problema. Bien, Luis, muchas gracias. Bueno, le damos paso a Cintia a sus respuestas. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estas preguntas que me dan la oportunidad de ampliar un poco lo que habíamos expuesto. En principio, bueno,
la tecnología como para hacer teletrabajo ya estaba. De hecho, nuestra organización, nuestro modelo de desarrollo ha sido con implementación de las tecnologías, para decirles, las capacitaciones que hemos hecho con los emprendedores eran parte presencial dentro del pueblo y otra parte era online, donde aprendieron todas las herramientas de trabajo virtual, donde podíamos, Zoom es una herramienta de implementada en el 2016 y 2017 y 2018 y 2019, con las familias, con el pueblo, hacíamos reuniones virtuales. ¿Por qué? Porque era necesario abaratar costos también y estar conectados. Entonces, esto que era en aquel momento ya aplicable, hoy en día decanta por mandato. Básicamente en todos los países hay como una... se fuerza a utilizar las tecnologías que están existentes. Y esto amplía, digamos, la oportunidad de entender que se puede. Porque nosotros ya lo habíamos hecho y hoy en día está visualizado que es posible utilizar las tecnologías para formarse a distancia, para teletrabajo, etc. Cuando nos preguntan, ¿esto da posibilidad para volver a la provincia de uno viene? Ahí es cuestión de qué tipo de teletrabajo uno tiene. Si es un teletrabajo en donde yo tengo clientes que puedo atender en cualquier lugar, no importa dónde esté. Es teletrabajo y basta que esté en una misma franja horaria para poder utilizar mejor mi tiempo. Pero si dependo de una región donde tengo que estar yendo, el trabajo virtual es una modalidad mixta dentro de mi modelo de trabajo, donde tengo que ir, por ejemplo, a la oficina una vez cada 15 días, y tal vez si venía de Salta y vivo en Buenos Aires, no pueda irme a mi provincia, tenga que elegir una región cercana a 2 horas o a máximo 3 horas de auto si tengo que ir una vez cada 15 días a Buenos Aires. Ahí es el plan de negocios que resulte viable para esa persona que tiene en plan salir de la ciudad y que le es posible un teletrabajo. Pero de hecho las tecnologías son, en este sentido, han despertado, digamos, a la normalidad de nuestra forma de nuestro modelo actual, COVID, y que va a quedar instaladas porque ¿qué sentido tiene? Imagínense para las personas que tienen que ahorrar recursos, muchas veces tomarse el colectivo, ir a la capacitación, estar en esos embotellamientos, hacer todo ese costo cuando uno puede abrir una computadora, ahorrar todo ese tiempo, ahorrar todos esos recursos y aprender lo mismo. ¿Verdad? Después hay momentos, hay instancias que son insoslayables, las instancias donde uno trabaja la interacción humana, son insoslayables esas presenciales, pero no siempre, porque muchas veces son tareas donde el mentor trabaja con la persona que se está capacitando y que es un diálogo y que ya se conocen y que simplemente es una continuidad. Y en todo eso nosotros ahorrábamos ya recursos y les cuidábamos el bolsillo a todos los remigrantes o los potenciales remigrantes que estaban en su transición, que era importante dirigir los recursos correctamente. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a cómo trabajamos el modelo, es un modelo de cooperación público-privada, y dentro de la cooperación privada trabajamos con muchas ONGs sociales y, digamos, no reinventamos la rueda, sino que trabajamos junto con ellos y nos asociamos para distintos objetivos. En los mapeos fuimos viendo qué actores locales había y que, digamos, dentro de lo que son, ¿no es cierto?, un modelo de cooperación para ir cubriendo esas necesidades del mismo programa. Así que sí, trabajamos, hacemos nuestros mapeos iniciales y después firmamos convenios con distintas organizaciones. Bueno, hoy en día actualmente estamos teniendo reuniones con la OIM, con la Organización Internacional de la Migración, estamos teniendo también con actores locales que ya habíamos trabajado anteriormente, como para ahora ver nuestras capacidades en el momento de la réplica. Después había una pregunta en cuanto a si teníamos localidades. Sí, hicimos varias charlas informativas y charlas también después de seguimiento por esta modalidad online, en donde estamos
primero tenemos como un plan. Naturalmente empezamos en la provincia de Santa Fe. Como tenemos muchos lazos ahí tendidos y hay una cercanía a este programa y que tiene mucha repercusión dentro de Santa Fe, nos han referenciado, muchos referentes de Santa Fe conocen esta experiencia, entonces naturalmente nuestro primer aterrizaje del modelo de escala es con la provincia de Santa Fe, después pasamos a la gran necesidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente es el plan dentro de otras provincias. Hay muchísimas que nos hemos contactado y ya estamos en mínimos inicios, Córdoba, Salta, Mendoza, digamos, hay mucho interés en otras, Entre Ríos, hay lugares, hemos tenido conversaciones también con Tierra del Fuego, con la provincia de Chubut, en todos lados hay un plan, digamos, y un interés por el programa, pero básicamente lo que tenemos que hacer es desplegar el plan paso a paso. Y ese paso a paso empezó fuertemente con la provincia de Santa Fe, con 2 llamados ya, casi 40 poblaciones interesadas, y bueno, tenemos que tener una gestión verdaderamente paralela con el gobierno para identificar los recursos que tiene la provincia para poder darle a este programa la pata de el anclaje público de los fondos con el paquete remigratorio, que son los incentivos básicos, ¿no?, para una población realmente que necesita el apoyo para comprar su vivienda, adquirirla o para instalar su emprendimiento. No sé si queda alguna otra pregunta, con mucho gusto, si no la respondo. Bien, muchas gracias, Cintia. Así le damos la palabra a Diego, que su exposición también suscitó muchas preguntas e intereses. Me da un poquito de pudor hablar de litio habiendo un par de expertos acá en la temática, uno coordinando y otro camuflado entre los oyentes, pero bueno, voy a hacer algunos breves comentarios. Primero, lo que digo siempre, que en la transición energética las baterías de litio son una parte de un conjunto de tecnologías y que los medios de almacenaje de energía no pueden pensarse aisladamente de la aplicación y el uso que se va a dar. No es lo mismo una necesidad de respuestas de corto plazo para corregir frecuencia en la generación eléctrica que la necesidad de almacenaje por semanas. Para cada una de estas necesidades hay tecnologías específicas. Por ejemplo, en el almacenaje de escala de muchos megavatios y de mucho tiempo, las centrales hidroeléctricas de bombeo, digamos, son la tecnología más adecuada y más barata. Y de hecho, digamos, la eólica, digamos, si uno la hibrida con la hidroeléctrica que tiene Argentina y en abundancia, puede solucionar mucha problemática respecto del almacenaje. Pero sin esquivar las respuestas en relación a la temática del litio, hacer desarrollo tecnológico de baterías del litio con tecnología local, yo diría que la carrera está casi perdida. Si no hay una alianza con un jugador grande es difícil, porque uno puede hacer el desarrollo y puede poner una fábrica de baterías, pero esas baterías se las tiene que vender a alguien. Y ese alguien son fabricantes de autos o de colectivos hoy día. Y eso hoy día prácticamente se llama China. Básicamente hay que tener un acuerdo con una empresa china que sea usuaria. No puede pensarse uno separado de otro. Y por otro lado, está, digamos, el nivel de inversión. Que inversiones de este tipo en bienes que no tenemos fabricación, que tenemos que importar todo, estamos hablando del orden de los miles de millones de dólares. Entonces, una jugada en ese sector es algo muy pesado. No obstante esto, se puede trabajar mucho en lo que tiene que ver en los procesos de extracción de litio, en la mejora de eficiencia de los procesos, en desarrollar nuevos procesos o implementar, porque hay desarrollados nuevos procesos que están pendientes de testeo, tanto en Jujuy como en laboratorios que están en Exactas, en la UBA, ¿no?, por nombrar a 2 casos puntuales. Y a su vez, subproductos que tienen que ver con la extracción de litio tienen otros usos. El almacenaje de energía térmica en sales fundidas, no sé si han escuchado alguna vez, pero me imagino que alguna vez deben haber visto una foto de una central solar térmica, esas que tienen una gran torre central y heliostatos alrededor. Bueno, esas centrales almacenan energía no con electricidad, sino con calor. ¿Cómo lo hacen? Con sales fundidas a 600, 700 grados. ¿En qué? Bueno, en termos gigantes, básicamente, en grandes tanques. Cuando se precisa energía, se genera vapor con eso y se genera energía eléctrica.
¿Está muy lejos eso? No, del otro lado de la cordillera están armando una, y hay a lo largo del mundo distintas plantas de este tipo con distintos rangos de almacenaje. Y las sales que se usan ahí, volviendo al litio, son carbonatos que quedan como subproducto de la extracción de litio. Si uno mira, por ejemplo, el proyecto de Bolivia, que es el más completo y el más abarcador de esto, van a ver, digamos, que ellos hablan de recursos evaporíticos, no solo del litio, y hay un conjunto de productos que se han dado a la exportación, entre ellos fertilizantes y demás. Entonces, bueno, digo, hay un partido interesante para jugar ahí, pero no se imaginen, digamos, que es otra pampa húmeda, digamos. Hay mucho trabajo por hacer, es muy difícil lo que se puede hacer porque están entregando lo que se quiere hacer porque está todo concesionado y los recursos son de la provincia, y es sumamente más difícil si no tenemos una instancia nacional de articulación. Contesto lo otro y respondo a algo común, digamos, de problemáticas que hay para tener una política de desarrollo de transición energética. Respecto de pequeñas plantas de biogás, me imagino que está preguntando de 1/4 de mega o medio mega como máximo. El problema es que se incrementan los costos de manera notable en relación a las plantas del orden del mega, ¿no? Para poder generar energía eléctrica con estos aprovechamientos se tienen que dar ciertas circunstancias que hagan razonable el proyecto, por ejemplo, la utilización del calor para otros procesos, o por ejemplo, el establecimiento de esta planta, no sé, en criaderos de cerdos basados en economía circular, donde digamos la electricidad es uno de los elementos, pero yo uso el calor para calefaccionar o producir algún otro elemento y a su vez puedo comercializar el fertilizante. No es loco plantear proyectos de este tipo, pero no solo se los puede castigar a la energía eléctrica, porque tengan en orden que las plantas del orden del mega, tal y como está planteado el modelo de negocios en Renovar, da el orden de los $160 el megavatio de electricidad, bastante más caro que los 70 de promedio que tiene el costo monómico del sistema eléctrico mayorista argentino. Entonces, para bajar esos costos, digamos, hay que hacerlo con tecnología nacional, con un modelo de negocios que amorticen más tiempo las plantas y en esquemas de asociaciones público-privado. Yo para este tipo de proyectos creo que tiene que haber una política nacional o provincial que capte parte de los ahorros que hay en todos los pueblos. Todos sabemos, los que venimos de pueblos, que hay mucho dinero debajo del colchón en los pueblos, y en esquemas por ahí de inversión público-privado, donde el Estado pone una parte de la inversión, pongamos el 50%, y se arma un fideicomiso para el desarrollo de cada territorio, de cada localidad, donde va par y paso una parte del gobierno nacional, que puede ser a costo hundido o que puede ser que quede para el desarrollo local, y otra parte apalancado con fondos local, yo le veo perspectiva, pero hay que hacer algunos cambios respecto de cómo está pensada la política de renovables, porque como está planteado en Renovar, como fueron las licitaciones, es un negocio basado en captura de renta y para las exportaciones, y no sirve para ese esquema. Obviamente, en el grueso de la cantidad de plantas por construir, en términos de unidades, está del orden del medio mega para abajo. Estamos hablando de miles de plantas y podrían potenciar muy fuerte el desarrollo de localidades y hacer posible la industrialización local, por ejemplo, de productos lácteos, donde hoy día, digamos, se traslada la leche por problemas de que no tenés energía o por el costo de la energía. Pero esto requiere, insisto, es algo más tailor-made, como suele decirse, ¿no? Son proyectos hechos a medida en función de las oportunidades que tenés y de las necesidades. Con lo cual, caemos a la problemática de fondo que quiero discutir, que es la falta de capacidades públicas y de una hoja de ruta respecto de esto. Si se quiere, la problemática más grande que tenemos a encarar para desarrollar una transición no es tanto, digamos, la inexistencia de una ley, si se quiere, de transición energética, como la falta de dos herramientas: un financiamiento nacional de largo plazo y una empresa nacional de transición energética que tiene que tener un doble o triple rol. Primero, realizar proyectos en asociación con las empresas provinciales de energía y con las localidades. ¿Por qué? Porque en Renovar las provincias han sido convidados de piedra, no queda nada, ni siquiera, digamos, el mantenimiento, lo único que queda es el garitero que está a la entrada del parque eólico. Las invito a que vayan a visitar a cualquier parque eólico de la Patagonia y van a ver que no queda nada, porque es todo importado, incluso, digamos, el mantenimiento y la operación se hace de manera remota. Y las provincias no reciben regalías ni nada. Es por eso que todo el tiempo
aparece que se quiere poner un impuesto al sol, el viento o demás. Básicamente, pues la provincia está poniendo el territorio el recurso y no queda nada. Entonces la forma de tener, digamos, un espacio de negociación y de alineamiento de intereses entre las provincias que tienen los recursos y nación que tiene la capacidad de llevar adelante una política energética armónica que genere beneficios para todos, es generar esquemas de asociaciones, en los cuales también pueden participar perfectamente privados, pero las provincias no pueden ser espectadores. Está Parque Arauco, como bien señalaban ahí en uno de los comentarios, un caso insignia que ha empujado el desarrollo tecnológico nacional, porque ellos usaron aeros nacionales y fueron los que desarrollaron y al fin y al cabo los fabricantes de torres que después vendieron en Renovar, ¿no? Pero lo que se precisa es, desde mi punto de vista, una empresa para la transición energética que haga esto, desarrolle proyectos, pero que también tenga la coordinación con ciencia y tecnología, con desarrollo productivo y con energía, para hacer la selección y el desarrollo tecnológico. Argentina no es que no ponga dinero en ciencia y tecnología, hay mucho. El problema es que no está alineado. Un ejemplo burdo más de los que deprimen, pero que es importante ponerlo sobre la mesa. A inicios del gobierno de Macri, INSA inauguró la planta de fabricación de aerogeneradores que se había desarrollado con un fondeo MINSIT, FONARSEC, del orden de los millones de dólares. No vendió un solo aerogenerador INSA para Renovar, básicamente porque la política estaba hecha para importación. Y a pesar de que se hicieron propuestas para, aunque sea, se deje un nicho, un espacio para industria nacional, etcétera, etcétera, no hubo ninguna manera. No viene a colación a discutir los motivos, más allá de que hay motivos estructurales, había modelos puntuales y políticos y de negocios que, bordeando lo delictivo en algunos casos, o no bordeando, pasándolo, que explicaban lo que sucedió. Pero el punto es que no tenemos un actor que articule las políticas y tampoco existe desde lo privado. Justamente, pensar las políticas en términos de incentivo únicamente para los actores que existen nos dejan siempre en la misma situación. Y no es por un problema de vocación de la clase empresaria, más allá de que lo pueda haber o no, porque es sencillo. Cuando uno se reúne, digamos, en cualquier reunión de una cámara empresaria, los que hablan son los vivos no de viveza criolla, sino los que nos murieron en los procesos de las diversas crisis. Y la experiencia le habla, digamos, a esos empresarios de que arriesgarse en innovación o en modelos de negocios nuevos es arriesgarse a desaparecer. Entonces la inercia del sistema te lleva a ser, digamos, si vos existís como empresa y tenés varias décadas, es o porque fuiste muy conservador y te mantuviste en un nicho de negocio que por ahí se va achicando y que te transformás en comerciante en vez de industrial, o porque innovaste pero lo hiciste sobre la base de apalancamiento propio, no de crédito, como hay algunos casos que se pueden explicar perfectamente. Las empresas que se arriesgaron en general quedaron comprometidas, desaparecieron o se extranjerizaron. En consecuencia, ese rol de tractor no existe. Y cuando en los 90 privatizamos YPF, Agua y Energía, Hidronor y un largo etcétera, desaparecieron las empresas nacionales que empujaban el desarrollo tecnológico en la energía. Al desaparecer ese rol, como se extranjerizó la propiedad, esas empresas importan. ¿Por qué importan? Y porque les compran a sus proveedores que son parte de su propio grupo y a su vez porque facturar servicios y consultoría hacia afuera permite remitir más divisas hacia afuera, que es la forma de realizar la ganancia que tienen acá, donde el cuello de botella es el baile de la silla por las divisas en Argentina, ¿no? No es una problemática de perversidad de los actores, sino de incentivos estructurales respecto a cómo funciona el sistema. Entonces, sin una empresa nacional que seleccione las tecnologías y las incentive, y sin un esquema de financiamiento de largo plazo, que se puede hacer perfectamente con bonos, con innovaciones financieras, que tengo bastante estudiada, o con ANSES, asociado a emisión en el Banco Central, que compre el Banco Central, como hace cualquier país civilizado. Acá nos horrorizamos cuando hablamos de emisión asociada a proyectos, pero todos los países civilizados hacen y han hecho eso. Digamos, los que tienen industria lo han hecho. No sé si miren cómo se financia la industria naval en cualquier país que tiene industria naval y cómo se financiaba en Argentina cuando teníamos industria naval de exportación antes de liquidarla a cambio del sector automotriz. Para redondear, un actor nacional que negocie y concierte con las provincias y con las distintas empresas y los distintos actores, un esquema de financiamiento y una hoja de ruta. Sobre eso, y me permito apostar, ya solo con eso y con el dinero que estamos poniendo en investigación y desarrollo,
denme en crédito, como decía Arquímedes, denme una palanca y moveré el mundo, denme en crédito y escalaré un proceso de acumulación originaria, industrial, de cambio estructural, sobre la base de transición energética. Bueno, Diego, muchas gracias por el cierre, por los comentarios, por la propuesta. Del mismo modo también para Cintia y para Luis. Como les decía, 3 temáticas diversas, pero interesantes y conectadas para pensar los procesos de desarrollo, pensar el modelo de desarrollo, los debates en torno al desarrollo y las posibilidades de desarrollo territorial. Con esto entonces estaríamos dando por finalización a este panel. Quiero agradecerles nuevamente a Luis, a Cintia y a Diego, y también a todos los asistentes que con sus intervenciones, con el acompañamiento, hicieron de estas 2 horas de reflexión, de debate, un momento para pensar las posibilidades de desarrollo, el rol del Estado, las políticas públicas, los actores económicos, sociales y políticos en torno del desarrollo, y las cuestiones como cada uno de ustedes en su temática de especificidad fueron planteando, que son interrogantes, propuestas, análisis y perspectivas para pensar el desarrollo y las políticas públicas. Así que bueno, muchísimas gracias, y ya con esto damos por finalización al panel. Los invitamos a seguir participando de los otros paneles, como así también en el día de mañana, que es el último día de realización del Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Y que Muchas tengan buenas gracias a tardes. todos y hasta otro encuentro. Que tengan un hermoso día. Gracias y un gusto haber estado. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos.